Hola mujeres, muy buenas tardes, sean bienvenidas cada una de ustedes, donde quiera que nos estés viendo, sé bienvenida. Qué bueno que has decidido tomar este tiempo para seguir aprendiendo juntas de la palabra de Dios. Y es que Dios quiere que crezcamos, Dios quiere que tú y yo continuemos corriendo esa carrera y Él quiere que lleguemos a esa meta. ¿Sabes? Creo que debemos de prepararnos cada día y este espacio es para eso, para que como mujeres podamos aprender acerca de temas que son de mucha ayuda. Tal vez estás casada o quizás aún estás en esa espera de que llegue esa persona a tu vida. Tal vez estás estudiando, cualquier edad que tú tengas, no importa. Dios está buscándote, Dios quiere seguir enseñándote. Así es que esta tarde yo las invito para que juntas pongamos este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites tener. Amado Padre, gracias porque eres tú el que nos ama profundamente, Señor. Nos ama tanto que no quieres dejarnos igual. Tú quieres vernos crecer. Somos tus hijas amadas y deseas lo mejor para cada una de nosotras. Te damos gracias, Señor, porque te tenemos a ti. Y como dice esa canción, teniéndote a ti, lo tenemos todo, Señor. Ayúdanos a cada una de nosotras. Yo oro esta tarde porque cada mujer que está ahí viéndonos en esta transmisión, donde quiera que esté, y aún aquellas que nos van a estar viendo en días más adelante, Señor, yo te pido que la palabra tuya caiga fresca en esos corazones, que sea esa semilla que pueda plantarse en esa tierra fértil, Señor. Padre, disponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te honramos. Te damos la gloria y la honra a ti, al único que merece ser exaltado. Gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande
Y así es como cantábamos, no hay lugar más alto que estar a los pies, rendidas a los pies de nuestro Señor. Y bueno, vamos a seguir en esta serie que hemos estado aprendiendo acerca de los errores que cometemos muchas veces como mujeres. Y esta tarde vamos a dar lugar a la palabra de Dios, a Esther. Buenas tardes, mujeres, es un gusto estar con ustedes hoy. Vamos a preparar nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Ahí donde estás, dispón tu mente, dispón tu corazón para lo que hoy Dios tiene para tu vida. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta tarde, Padre, pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, Padre, tanto para mi vida como para las mujeres que van a estar escuchando esta enseñanza, Padre, que sea una bendición, Padre, porque es lo que tú quieres hoy hablar a nosotros, porque cada día quieres estar obrando en nuestro corazón, cada día nos quieres estar enseñando, Padre, para que cada día podamos agradarte, Señor Jesús. Este tiempo, Padre, lo dejamos en tus manos, bendito Jesús. Pues sí, mujeres, el tema de este día es querer controlar y manipular a otros, y para esto vamos a leer en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 29 al 33. Dice así la palabra de Dios: en el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que lo precedieron, como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. También se casó con Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Le erigió un altar en el templo que había construido en Samaria, y también fabricó una imagen de la diosa Acera. En fin, hizo más por provocar la ira del Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que lo precedieron. Acab era conocido como el rey más malvado hasta ese momento, superando incluso a Jeroboam, porque siguió su ejemplo de incitar al pueblo a la idolatría. Pero ¿qué fue lo que llevó aún más a la ruina a Acab? Fue casarse con Jezabel, pues como sabemos, ella era una mujer extranjera, y esto estaba prohibido en la ley de Dios, pero sobre todo, ella era una amante del dios pagano Baal. Vamos a ver quién es Jezabel y su historia familiar. Jezabel era la hija de Etbal, un sacerdote cruel y amante del culto al dios pagano Baal. Etbal también fue un poderoso rey de Tiro, pero para que él llegara a gobernar, tuvo que asesinar a su propio hermano y tomar el trono por la fuerza. Él no fue una buena figura paterna para Jezabel, ya que ella siguió los pasos de su padre y se convirtió en una asesina sedienta de poder, que no se detenía ante nada para conseguir lo que quería. Jezabel nació en Tiro, una ciudad bañada por el mar, llena de riquezas, perfumes exóticos y voces que susurraban canciones a los dioses paganos. Los sacerdotes de Baal la reverenciaban, creyendo que ella estaba bendecida por los propios dioses. Las ofrendas de incienso, los sacrificios humanos formaban parte de su vida. En Tiro, Jezabel aprendió que el poder no se da, sino que se toma. Para ella, los dioses que adoraba su pueblo eran más que entidades invisibles, eran aliados para conquistar, para esclavizar y para gobernar. Jezabel no llegó a Israel solo como la esposa del rey. Ella llevaba consigo su fe en Baal, su ambición incontrolable y su influencia. Acab, rey de Israel, era conocido por ser hábil en estrategias de guerra y alianza, pero no tenía el carácter para resistir los encantos de su nueva reina. Jezabel se ganó rápidamente el corazón del rey y desde sus primeros días dejó claro que ella tenía la ambición de moldear a Israel a su propia imagen. Ella vio a Acab como una pieza para sus propósitos y él, encantado por su belleza, por su determinación, no se dio cuenta de los riesgos que corría. Con ella vinieron los dioses de su tierra, Baal, el dios de la lluvia, y Acera, la diosa de la fertilidad. Y a partir de ese momento comenzaron a aparecer altares por todas las ciudades de Israel.
Los sacerdotes de Israel, que una vez predicaron al único Dios verdadero, se vieron obligados a compartir el espacio con quienes invocaban deidades extranjeras. Jezabel estaba decidida a transformar la fe del pueblo y no lo hizo poco a poco con sutileza. Ella exigió y Acab, en lugar de detenerla e impedírselo, dejó que ella hiciera lo que quería. Dice la Biblia en los versículos que leíamos anteriormente que jamás hubo un rey tan perverso como Acab, que guiando al pueblo de Dios a terribles pecados, y mayormente fue por el control que ejercía Jezabel sobre él y sobre el pueblo de Israel. En Primera de Reyes, capítulo 17 y 18, nos habla de los más hechos de Jezabel. Lo voy a parafrasear por el tiempo. Como sabemos, las voces de los profetas comenzaron a alzarse contra lo que sucedía, pero Jezabel fue implacable. Quienes se opusieron fueron perseguidos, silenciados y muertos. Jezabel trajo consigo a los sacerdotes de Baal y de Acera, y ella no estaba satisfecha con introducir su religión en el reino. Ella quería que Baal fuera el único Dios adorado en Israel. Su deseo de control no tenía límite y veía a los profetas de Dios como obstáculos que debían ser eliminados. Sin embargo, no todos guardaron silencio. Hubo uno en particular que no cayó. Fue Elías. Él se atrevió a enfrentarse directamente a Jezabel y a sus profetas. No tuvo miedo de presentarse ante Acab y decirle que estaba equivocado de haber dejado al único Dios verdadero. Elías pidió un desafío en el monte Carmelo, donde se enfrentarían los dioses de Jezabel con el Dios verdadero. Pues como sabemos, sucedió que Dios había decidido detener la lluvia y mandó al profeta Elías para declarar que no habría lluvia los próximos años, excepto por su palabra. La profecía se cumplió y después de 3 años y medio, Elías desafía al rey Acab a que juntara a sus 850 profetas, 400 profetas de Baal y 450 profetas de la diosa Acera, para que tuvieran un duelo. Prepararon aquel combate. Elías manda a traer 2 toros, uno para los profetas de Baal y otros para él. El duelo consistía en que el Dios verdadero tenía que mandar fuego del cielo y consumir el sacrificio. Ambos prepararon sus altares y ese lugar de los profetas de Baal. Ellos clamaron a su Dios en busca de la respuesta, pero pasaba el tiempo y no sucedía nada. Entonces Elías empieza a burlarse de ellos. Después de un tiempo era el turno de Elías, pero para hacerlo más interesante, Elías decide bañar aquel sacrificio 3 veces con agua. Y después de esto, él oró y dijo: Dios de Abraham, Isaac y de Israel, que sea hoy conocido que tú eres el Dios verdadero y que yo soy tu siervo. Inmediatamente cuando termina Elías de hacer esta oración, fuego cae del cielo y consume el sacrificio. Y después de esto, la gente, al ver esta situación, fueron asesinados los sacerdotes de Baal. ¿Y qué pasó con esto? Después de que Jezabel se enteró de lo sucedido en el monte Carmelo, mandó a decirle a Elías que no iba a descansar hasta verlo muerto. Elías huyó, pero lo que pasa es que ahí no terminaron las obras perversas de Jezabel, sino siguieron. En una ocasión, en Primera de Reyes 21 viene esta historia. Jezabel se encuentra a su esposo. Él estaba triste, estaba enojado, no quería comer y le preguntó que qué tenía. Entonces Acab le dice que había un hombre llamado Nabot que no le quería vender su viña, su plantío de uvas que estaba cerca del palacio. Nabot se negaba a venderle su viña y entonces Acab era el motivo por el cual se encontraba de ese ánimo. Y Jezabel, indignada, le dice: ¿qué acaso tú no eres el rey? ¿O qué acaso tú no tienes autoridad sobre este pueblo? Le dice: alégrate, tranquilo, le dice, que yo te voy a conseguir esa viña. ¿Y qué es lo que hace Jezabel? Manipula la situación, manda cartas a las autoridades de la ciudad diciendo
que eligieran a 2 hombres sinvergüenzas para que testificaran falsamente contra Nabot, diciendo que él había blasfemado contra Dios y contra el rey. Y da la sentencia a Jezabel, que a causa de esto Nabot tenía que ser muerto a pedradas. Y dicho y hecho, Jezabel lo hace, ¿no? Y todavía ella, orgullosa de su hazaña, va con Acab y le dice que ya podía tomar posesión de esa viña. Acab, contento, lo hace. Y podemos ver en capítulos posteriores cuál fue la muerte de estos dos personajes, de Acab y de Jezabel. Fue una muerte terrible, ¿no? Dice la palabra de Dios que 2 de los siervos de Jezabel arrojaron a Jezabel por la ventana de su palacio, y que su cuerpo fue comido por perros y solamente quedó su cráneo, sus pies y sus manos. El actuar de Jezabel la coloca como la reina de la manipulación y el control sobre otros. ¿Pero qué nos enseña Jezabel? Nos enseña cómo actúa un corazón astuto, manipulador y rebelde, que se niega o no quiere arrepentirse. Hablar de manipulación, hemos escuchado esta palabra, ¿no? Pero ¿qué es la manipulación? Es la práctica de utilizar actitudes, comportamientos y comentarios para influir negativamente en el comportamiento, emociones o relaciones con otras personas. Ahora yo les pregunto, mujeres, ¿conocen ustedes a damas, mujeres, que quieran controlar y manipular a sus esposos y a sus familias? O en el peor de los casos, ¿alguna de nosotros ha ocupado este tipo de tácticas o ha estado tentada a actuar bajo esta actitud? Probablemente muchas mujeres no han llegado al extremo de lo que hizo Jezabel, que hasta ordenó matar personas para conseguir sus propósitos. Sin embargo, han matado la autoimagen, la autoconfianza, la autoestima de sus esposos y operan bajo un espíritu de control, haciéndoles la vida difícil cuando ellos no hacen lo que ellas desean. Y un ejemplo de esto es cuando observamos hombres que en sus trabajos, en sus profesiones, en sus oficios o fuera de casa tienen una actitud de hombría o de valor, pero cuando llegan a sus hogares, ¿qué pasa? No tienen ni voz ni voto. Su opinión no se le da tanto valor como el de la esposa o la madre. Esto también se refleja cuando ellos no son la cabeza del hogar, ya que su posición ha sido usurpada por la mujer. Existen varias formas en que una mujer puede controlar a su marido, unas más sutiles, delicadas, ingeniosas. Y quiero aclarar que estas formas que yo voy a comentar no es en ningún momento incitar a usarlas en contra de nuestros esposos y nuestras familias, sino es para que nosotras podamos detectar, escanear y ver si no estamos cayendo en estas formas de manipulación. También es importante, señoritas, que sepan que la manipulación no solamente se da en el matrimonio, también se da en relaciones de noviazgo o de amistad. Por eso es importante estar atentas para no caer en este tipo de actitudes. Algunas de ellas son el sexo y la ley del hielo. Es muy conocida la ley del hielo y es ignorar o evitar completamente a la otra persona, negándole la comunicación y la interacción. En esencia, es un tipo de silencio prolongado y deliberado que daña la relación en el matrimonio. Muchas mujeres pudieran decir, mi esposo no hizo lo que yo quise, así que me enojo y le dejo de hablar. No cumplo con mis responsabilidades como esposa. Es una forma de ejercer también manipulación, ¿no? Y ya se contentan, se alegran cuando el esposo hace lo que ellas quieren. El sexo también se ha ocupado como una táctica donde se le niegue el amor e intimidad al esposo por no conseguir de él lo que se desea. Manipular sexualmente al esposo tiene un impacto negativo en la intimidad al convertir un acto destinado a crear cercanía, en cambio está siendo usado para causar distanciamiento entre ambos. El sexo muchas veces lo usan para frustrar, decepcionar, rechazar o vengarse deliberadamente. Manipular también es intimidar o amenazar a alguien para que haga lo que se quiere, prometiéndole darle algo que desea. Por ejemplo, muchas mujeres dicen esto, si me compras esto,
te recompensaré con sexo. Si cumples con los puntos de mi lista de cosas por hacer, tendrás suerte esta noche. Todos nos reímos de esto, ya que muchas parejas experimentan situaciones inofensivas en las que utilicen este tipo de lenguaje, pero también en muchas ocasiones va más allá de un simple comentario. Es una moneda de cambio, una negociación, y esto puede volverse destructivo para una relación si el sexo comienza a verse como un intercambio. Para la pareja casada, el sexo es sinónimo de amor, algo que no se debe comprar ni vender. Pero ¿qué sucede cuando el cónyuge no puede pagar? Esto nos lleva al lado más oscuro de la manipulación, utilizar el sexo como castigo. Y vamos a leer 1 Corintios 7:5 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después volverán a juntarse, a fin de que Satanás no pueda tentarlos por falta de control propio. Un ejemplo de esto es un testimonio de un esposo que leyó y comentaba, dice: mi esposa manipuló nuestra vida sexual. Yo tenía que hacer ciertas labores en el hogar, como lavar los platos, preparar el desayuno, para conseguir algunos momentos de intimidad con ella. Y esto causó distanciamiento en esta pareja. Y llega un punto en que este esposo no se sentía necesario en la vida de esta mujer. Y esto ocasiona que sus caminos se separaran. ¿Y qué pasa? En este hombre empieza a despertar un anhelo sexual y llega a tener una aventura con otra mujer. Y ocasiona un proceso de divorcio en este matrimonio. Este es un ejemplo claro de las consecuencias de utilizar el sexo para manipular. Un espíritu de control no siempre asume una postura descarada, mandona y agresiva, como Jezabel. Como comenté anteriormente, puede utilizar la sutileza, actitudes discretas, de manera indirecta, que la otra persona no se percate de que está siendo usada. Otro ejemplo donde también se utiliza la manipulación es en los lloriqueos. Llorar con tristeza, fingiendo hasta que se salga con la suya. Y dicen frases: si me quieres tanto, estarías dispuesto a hacer cualquier cosa por mí, a endeudarte para comprarme o llevarme a tal lugar, estarías dispuesto a cambiar, estarías dispuesto a dejar ese trabajo y buscar uno mejor, provocando que el marido se sienta culpable por el estado emocional de su esposa. Otra actitud que tenemos es la actitud de martirio. Cuando una mujer o madre toma una actitud de sufrimiento o de victimización, lo que espera es la compasión y atención constante. Utiliza este modo para manipular a su esposo o hijos y conseguir lo que quiere, generando un ambiente de culpa y obligación. Ocupa frases como: mira lo que hago por ti y así me pagas, pobre de mí. Una mujer con esta actitud solo simula, finge o engaña, haciéndose la víctima para obtener el control o beneficios de otros. O aquella madre que se queja exagerando con los hijos de lo que el padre no puede darle o hacer por ella, causando en los hijos una idea errónea y distorsionada del papá. Un ejemplo de esto hay un testimonio de una mujer llamada Francisca. Esta mujer creció bajo el sistema del matriarcado y obviamente ella lo llevó a cabo cuando se casó. Y esta mujer ejercía dominio total sobre su esposo. Ella llegó a tener 10 hijos, entre ellas hijas, y esta mujer cada día se quejaba con sus hijos: mira, tu papá no hace esto por mí, mira, tu papá. Y entonces los hijos empezaron a creer con una idea distorsionada de su papá. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que tiempo después los hijos se dan cuenta que no era verdad, que lo que su mamá les hacía ver no era como ella lo quería que lo vieran. Pero pasó algo: el esposo se acomodó tanto a esta situación del dominio que tenía su esposa
sobre él, que llegó a un hermetismo, llegó a estar solo y tristemente él muere. Pero la influencia de esta mujer no solo llegó a esos límites, sino que pasó, siguió influenciando en los matrimonios de su hija, de sus demás hijas. Y uno de sus yernos comenta que cada vez cuando esta mujer visitaba sus hogares, ocasionaba problemas entre los matrimonios por el fuerte espíritu de control que ella ejercía y que de forma indirecta quería que sus hijas también lo ejercieran en sus hogares. Otra forma de manipular es haciendo uso de los encantos de mujer y del amor que el esposo pueda tener. Y no solamente me refiero al esposo, a señoritas, a sus pretendientes o en otros casos a los novios. Dice, en la Biblia está claro un ejemplo de esto y lo encontramos en Jueces 16, 15, 16. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Dalila exclamó, ¿cómo puedes decir que me amas si me sigues engañando? Ya es la tercera vez que te burlas de mí y todavía no me dices cuál es el secreto de tu gran fuerza. Todos los días Dalila seguía insistiendo con la misma pregunta. Y tanto se hartó Sansón que se quería morir. Finalmente, Sansón le confesó a Dalila su secreto. Jamás se me ha cortado el cabello, porque antes de nacer fui dedicado a Dios como nazareo. Si me cortaran el cabello, perdería mi fuerza y sería como cualquier otro hombre. Aquí tenemos a una mujer usando sus encantos, su belleza, pero sobre todo el amor que le tenía Sansón. En versículos anteriores, en el capítulo 16 de Jueces, habla y dice que Sansón estaba enamorado de esta mujer, de Dalila, mas no dice que Dalila sintiera algo por él, o estuviera enamorado de Sansón. Entonces, para Dalila solamente fue Sansón un objeto para obtener un beneficio. Como sabemos, a Dalila se le ofrecen 1,100 monedas de plata a cambio de que ella pudiera conocer el secreto de Sansón y decirle a los filisteos cómo pudieran apresar a Sansón. Así que ella, encantada por su recompensa, decide utilizar todas sus armas para obtener este secreto de Sansón. Y sabemos de que 3 veces Sansón le engaña, no le dice la verdad, pero al ver Dalila que no obtenía lo que ella quería, dice, ¿qué fue lo que hizo? ¿No? Empezó a insistirle, yo no sé si le lloraba, se hacía la víctima, pero le decía, Sansón, mira, no me has dicho en qué consiste tu secreto. Y dice la palabra de Dios que Sansón se hartó de tanta insistencia por parte de Dalila. ¿Y qué es lo que hace Sansón? Por fin le dice cuál era el secreto de su fuerza. Y Dalila obtiene el resultado que ella quería. ¿Y qué es lo que hace? Le corta el cabello a Sansón y Sansón es atrapado. Pero aquí hay algo que me llama mucho la atención. Que lamentablemente que Sansón no pudo darse cuenta de la situación en la que estaba pasando. Dalila ya le estaba enviando focos rojos, alerta de sus verdaderas intenciones. Pero Sansón estaba tan cegado por el amor que le tenía a Dalila que no pensó en realmente cuál era el objetivo de ella, ¿no? Mujeres, tengamos mucho cuidado de no utilizar el amor que nos tienen nuestros esposos para obtener beneficios propios. Otra forma también de manipular a otros es involucrando a los hijos. Cuando las madres logran sus fines poniendo a sus hijos de por medio. Y aquí vamos a ver a otra mujer. Muchas veces creemos que nada más es Jezabel utilizando este tipo de actitudes, pero no, ya vimos que también es Dalila, y hoy vamos a ver a Rebeca también. Ahí en Génesis 27 y en los capítulos posteriores nos habla acerca de Rebeca, cómo Rebeca le enseñó a su hijo Jacob a mentir para engañar a su propio padre. Yo al estudiar estos versículos, leía yo esta situación y me ponía yo a pensar y decía, muchas veces decimos Jacob el engañador, sí, él fue el engañador, pero fue incitado por su madre.
Voy a parafrasear esta historia para irnos un poquito más rápido. Y dice la palabra de Dios que Isaac estaba hablando con su hijo Esaú, diciéndole que era el día en que él lo iba a bendecir, le iba a dar la bendición de la primogenitura. Pero ¿qué pasa? Por ahí es medio escondida estaba Rebeca escuchando esa plática. ¿Y qué fue lo que hizo Rebeca? Fue allá con Jacob y le dice, ¿sabes qué, Jacob? Ven. Mira, supe que en este día tu papá va a bendecir a tu hermano Esaú, ¿no? Así que yo quiero que tú recibas esa bendición, ¿no? Y dice, ve allá al corral y tráete un animal, el mejor, porque yo lo voy a guisar, porque yo sé qué es lo que le gusta a tu papá, ¿no? Y entonces fue Jacob, me imagino yo que fue, le trae animal, pero Jacob estaba pensando en esto, pero le dice, oye madre, pero ¿qué pasa si mi papá se entera que lo estoy engañando? En vez de bendecirme, me va a maldecir. Y ahí lo que Rebeca le dice me asombra, porque dice, no te preocupes, si él te maldice, que esa maldición caiga sobre mí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Rebeca? Planea todo, manipula toda la situación, crea un plan para poder engañar a su esposo. Y le dice a Jacob que con las pieles de animales le iba a cubrir los brazos, el cuello, porque Esaú era un hombre muy velludo y él era lampiño. Y de esa forma iban a poder engañar a Isaac, porque él ya estaba ciego, ¿no? Entonces le cubre sus brazos, su cuello, y dice la palabra de Dios que Rebeca le da el mejor vestido de Esaú a Jacob y lo prepara, le alista la comida y ahora sí, Jacob va por la bendición. Y sabemos lo que sucede posteriormente. Y entonces Isaac bendice a Jacob y vemos lo que resulta. Un hijo enojado, furioso, con deseos de matar a su hermano. Pero no todo queda ahí con Rebeca, ¿no? Rebeca se entera de que Esaú tenía planes ya de matar a su hermano. Solo esperaba que su padre muriera para poderlos ejercer. Y Rebeca, yo me imagino que ella decía, pues tengo que hacer algo. No puedo dejar que esto suceda así. Así que, ¿qué es lo que hace Rebeca? ¿No? Va con Isaac y le dice, oye Isaac, fíjate que esas nueras que tenemos, esas esposas de Esaú, esas hititas, ya me tienen cansada. Ya. Entonces, ¿qué? Yo no quiero que mi hijo Jacob se case con una de ellas, ¿no? ¿Y qué pasa? Isaac ve bien que Jacob se fuera allá a la tierra de del abuelo de Jacob, allá con Betuel, y mandan a Jacob a ese lugar. Pero aquí algo es bien importante analizar, que realmente las intenciones de Rebeca no era que fuera a buscar esposa a esos lugares, sino era que Jacob huyera de los planes de su hermano Esaú. Y dicho y hecho, todo pasó así. Manda a Jacob con su abuelo Betuel. Esaú se queda con ellos. Y vemos todas las consecuencias de esta situación que manipula Rebeca. Un padre devastado. Yo no me imagino el corazón de Isaac, porque él amaba mucho a Esaú, ¿no? Y luego vemos también un hermano furioso con deseos de venganza, un hijo huyendo por su vida y una mujer que jamás vuelve a ver a su hijo amado. Y es importante recalcar, Rebeca, sabiendo de la promesa, de la revelación que le había dado Dios anteriormente, Dios le había dicho a Rebeca que el mayor iba a dominar sobre el menor. Pero yo me imagino que todo este actuar de Rebeca de querer tener control era porque no vio el resultado de esa promesa, ¿no? Y entonces fue como lo que le incitó a ella a poder manipular la situación, pero lamentablemente las consecuencias no eran las esperadas. Tenemos también otra forma de manipular, es a través de la hechicería. La forma más peligrosa de la manipulación es la hechicería. Cada día mujeres y hombres van a un brujo o a un psíquico y pagan suficiente dinero para que les hagan un trabajito con el fin de conseguir algo. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 18, del 9 al 12, dice, no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para
con el Señor cualquiera que hace estas cosas. La esencia de la brujería es el deseo de conocer el futuro y controlar eventos que no nos corresponden. En vez de manipular la situación, Dios tiene un plan para que cada una de nosotras logre los deseos de nuestro corazón. Pero ¿qué tenemos que hacer? Orar y confiar en Él. La palabra de Dios dice en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová, confía en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En otras versiones viene dicho así, entrégale al Señor, entrégate al Señor, haz del Señor tu prioridad, ama al Señor. Romanos 12:2 nos dice, no debemos olvidar que la voluntad de Dios para nuestra vida y la de nuestra familia, yo añado, es buena, agradable y perfecta. Si ya es bastante serio y delicado manipular a las personas, ¿qué será de los que intentan manipular a Dios? Lógicamente no lo llaman por este nombre, sin embargo, no deja de serlo. Cuando pretendemos decir, Dios, si tú haces tal cosa, yo hago esto, es como querer condicionar a Dios para que actúe a nuestro favor y a cambio de eso nosotros responderemos con una buena acción. Un ejemplo de esto es cuando se dice, iré a la iglesia todos los domingos si tú me provees de un buen trabajo. Te serviré de tiempo completo a cambio de que me hagas un milagro. Parece absurdo este tipo de actitudes, pero sí las hay. Y tal vez no se expresan con palabras abiertamente, pero muchas veces este pensamiento está en la mente o en el corazón. Mujeres, muchas de estas formas de manipulación o actitudes de querer tener el control son adoptadas debido a patrones familiares, porque se repiten los mismos moldes o actitudes dañinas que se aprendieron de la mamá, de la abuela o de otro familiar y que afecta el desarrollo personal y familiar, pero sobre todo en el área espiritual de nuestra familia. Pero hay una buena noticia. En Cristo se pueden romper todos estos patrones. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si queremos ser libres de todo este espíritu de manipulación y de control, o si hemos estado tentadas a actuar bajo esta conducta, tenemos que venir a Cristo, ya que la verdadera libertad se encuentra en Él. Rendirle nuestro corazón, nuestros pensamientos y cederles el control y cederle a Jesús el control de nuestra vida y de nuestra familia. Segunda de Corintios 5:17 en la Nueva Traducción Viviente dice que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Así es, cuando nosotros rendimos todo nuestro ser a Cristo, hay un cambio en nuestra vida, en la manera en que percibimos las cosas, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Y cuando dice que la vida antigua ha pasado, hace referencia que todo aquello en nosotros que estaba marcado por el pecado ha llegado a su fin y ya no estamos más atadas al pasado ni a los patrones de comportamiento negativos que antes nos caracterizaban. Un ejemplo de esto es el testimonio de Laura. Ella es una mujer realmente transformada por el poder de Dios. Ella aprendió desde chica el matriarcado y al casarse inmediatamente toma las riendas de su hogar, ¿no? Pero ella en su actitud desprecia aplastando a su marido. Y lamentablemente por largos años ella continúa con esta actitud, pero en una ocasión a ella la invitan a un estudio de damas, así como en el que estamos nosotros. Aquí haciendo un paréntesis, mujeres, es importante que podamos compartir estos espacios con otras mujeres, ¿no? Porque no sabemos quién tenga la necesidad de recibir esta palabra. Pues así, Laura llega a un estudio bíblico y entonces ahí es cuando ella aprende el orden correcto de Dios para el matrimonio, donde el hombre es la cabeza del hogar,
Laura se arrepintió, le pidió perdón a Dios, a su esposo y a sus hijos. Aunque a ella es de carácter fuerte, comenta, y su esposo de un carácter tranquilo, le ha costado ceder las riendas de su hogar, pero con la ayuda de Dios ella ha logrado hacerla. Y dice aquí en este testimonio que yo leía que Laura ahora se goza porque ella ve cómo su esposo ha recuperado esa autoridad que ella le había robado. Y para llegar a lo central o a lo que yo quiero llegar aquí es importante en esto. ¿Qué estamos ejerciendo, mujeres? ¿O qué queremos ejercer sobre nuestro esposo, sobre nuestra familia? ¿Control o influencia? Dios nos escogió a nosotras para hacer influencia y no para tener el control de nuestras familias. Y el significado de estas dos palabras dista mucho una de otra. Tener control es la capacidad de tomar decisiones por otros y dirigir sus acciones de manera autoritaria, astuta y engañosa. En cambio, ser influencia es la capacidad de inspirar a otros sin necesidad de imposiciones. Nosotras, mujeres, fuimos diseñadas para tener un papel indispensable en la familia, aportando un espíritu protector, aportando sabiduría y fortaleza para cambiar el ambiente espiritual y emocional de nuestro hogar. Génesis 2:18 dice, Dios declaró, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. La palabra hebrea que se usa aquí para ayuda es eser, que implica o significa fortaleza, apoyo o ayuda. Pero la frase ayuda idónea, que es eser kenegdo, significa ayuda poderosa. Dios nos hizo una ayuda poderosa para nuestro esposo y para nuestra familia. Mujeres, estamos llamadas a ser constructora de hogares y no solo en el sentido físico de dar a luz, sino también en edificar nuestra casa bajo el señorío de Jesucristo. Y no solamente me refiero a las mujeres casadas o a las madres, sino a todas en general, niñas, adolescentes, señoritas. Ustedes pueden influir de una manera trascendente en sus familias si están firmes en la roca que es Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos influenciar? Pues a través de nuestras palabras, actitudes y acciones. Ahí en el libro de Proverbios, en 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa. Y en Proverbios 31, del 25 al 27, donde habla acerca de la mujer virtuosa, de la mujer ejemplar, también tenemos ahí referencias sobre esto. Destaca la responsabilidad que tienen las mujeres de cultivar un ambiente enriquecedor, lleno de fe y de amor, que promueve el crecimiento en la palabra de Dios y el bienestar de cada miembro de la familia. Dios mismo nos dio este poder y como somos mujeres sujetas bajo su gobierno, nuestra influencia será para bien y no para mal. Mateo 5:14 dice que somos la luz del mundo. Nosotras como luz debemos iluminar el camino hacia Dios con nuestra manera de vivir. También en Mateo 5:13 dice que somos la sal de la tierra. Esto implica, como hijas de Dios, nuestra forma de vivir. Debemos actuar como agentes de cambio. La sal preserva, cuida, protege, sazona, realza el sabor de los alimentos. Entonces debemos ser una influencia positiva y transformadora para los que nos rodean, llevando buenas obras y un testimonio de fe, de tal manera que los demás vean en nosotros el amor del Padre y que nuestra vida es una vida digna de imitar. Cuando tú, mujer, estás segura en ti misma y de quién es tu Padre y de quién eres en Él, no tendrás la necesidad o no tendremos la necesidad de querer controlar ni manipular a los que nos rodean, porque tendremos la seguridad plena que Dios tiene el control de nuestra familia. Es importante esto, mujeres, que voy a comentarles. Es de sabios, es sabio y maduro reconocer cuando estamos manipulando a alguien, ya sea para recibir un beneficio, para dañarlo e incluso creyendo que es para su bien. Y aquí viene a mi mente, tal vez Rebeca pudiera haber dicho, no, es que era un bien para mi hijo, Dios ya lo había dicho. Sí,
pero el fin no justifica los medios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos orar y pedir perdón a Dios y confesar nuestras intenciones para poder hallar perdón en Jesús. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mujer, no tardes en venir a Jesús. Si algo de esto que yo estoy compartiendo está trayendo a tu mente, a tu memoria ciertas actitudes, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo en que tú entregues al Señor todo lo que esté en tu corazón y vengas a Él. Por eso este versículo dice: venid luego, no tardemos en venir a los pies de Jesús y rendirle nuestro corazón. Este versículo nos invita a la reconciliación con Dios, ofreciéndonos su perdón a quienes se arrepienten de sus pecados y se acercan a Él. Así que acerquémonos confiadamente ante el trono de su gracia para alcanzar misericordia, y pidámosle a Dios que nos ayude a romper todos aquellos patrones que quieren tener nuestra vida atada para ejercer manipulación o control sobre otros. Y si no fuera el caso, mujer, pídele a Dios que te siga guiando, que te llene de sabiduría y dirección para no caer en la tentación y actuar de esta manera. Yo las invito, mujeres, allá donde están, inclinen su cabeza y vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo nos puede convencer de nuestros errores. Solo el Espíritu Santo puede convencer a nuestro corazón cuando algo no está marchando bien en nuestra vida, cuando no hemos actuado de acuerdo a la palabra. Y yo le doy gracias a Dios por estas enseñanzas, porque en verdad nos hablan de santidad y aquí nos están dando las formas en vivir de la manera que Dios le agrada. Padre eterno, gracias por tu palabra, porque yo sé que es lo que tú nos quieres enseñar a hoy, vivir mujeres en santidad, pero en cada área de nuestra vida. Padre, ayúdanos, Espíritu Santo, a no caer en estas actitudes, a no, Padre, caer en la manipulación o el control, Padre, sino cederte a ti todo el control, Padre, estar confiadas, Padre, que tú tienes control de nuestras vidas, control de nuestros matrimonios y control de nuestros hijos, Padre. Perdónanos, Padre, si en un momento dado hemos caído en este pecado, porque es un pecado, Padre, y ayúdanos a ser mujeres sabias, ayúdanos a ser ayudas idóneas, Padre, para nuestros esposos, Señor, pero sobre todo, ayúdanos a ser mujeres de influencia, mujeres que influyan de manera, Padre, grande en la vida personal y espiritual de nuestros hijos y de nuestros esposos, oh Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, bendito Dios, en tu nombre precioso. Gracias, mujeres, y espero que esta palabra, y creo que esta palabra es de bendición para sus vidas. Mujeres, qué importante es la palabra que acabamos de escuchar. Y lo dicen las Escrituras, es como martillo que quebranta la roca. Si nos hemos sentido identificadas con algunas de estas cosas tan importantes que hemos aprendido hoy, quizás actitudes, situaciones que estés viviendo en casa, que tienen que ver directamente contigo, con tu forma de actuar, con tu forma de cómo convives con los que están a tu alrededor. Si tú las has identificado, creo que es tiempo, como escuchábamos, hoy es el día en que Dios puede ayudarte. Dios puede ayudarte a cambiar, a moldear aquellas cosas que estamos haciendo mal. Así es que yo te invito, mujer, para que si tú has identificado algo, alguna actitud que no ha sido la correcta hasta el día de hoy, busquemos a Dios. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón y rindámoslo a Él. Esas actitudes que a lo mejor tú dices, es que me cuesta cambiar, Dios te ayuda, Dios nos respalda, Dios nos da la sabiduría para ir cambiando esas actitudes. Así es que gracias, Padre, por esta palabra que hemos recibido el día de hoy.
Te agradecemos, Señor, porque tu palabra nos sigue enseñando, nos sigue mostrando, Señor, aquellas cosas, aquellos detalles, Señor, que tú quieres que vayamos identificando para cambiarlos, haciendo lo correcto, Señor. Yo bendigo a cada una de las mujeres que ha estado presente en esta transmisión y a todas aquellas que lo estarán más adelante. Las bendigo en tu nombre, Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor te bendiga, mujer, y nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Comparte estas transmisiones. Son de mucha bendición para muchas mujeres. Que Dios te bendiga.